Buenos días, hermanos. Vamos a dar el cuarto tema de estudio bíblico de palabras que traen vida. Si os acordáis, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando estas 3 semanas anteriores. Hablábamos de que se trataba de la fe, de cómo fortalecer nuestra fe. Habíamos hecho incluso algunas preguntas importantes y habíamos desarrollado algunas de las historias más preciosas que hay en la Biblia, en la palabra del Señor. Le habíamos hablado de cuándo me prestarás atención y estuvimos hablando de Juan el Bautista. Una historia preciosa donde pudimos ver que aunque a veces el Señor no está haciendo todo lo que queremos, vemos como Dios nos ama y está por encima de las circunstancias. Otra de las preguntas que nos dábamos en el estudio de la semana pasada era de Dios, ¿cuándo me escucharás? Y tratamos la historia del apóstol Pablo. Una historia fascinante, una historia donde hablábamos de que aunque a veces pensamos que el Señor no nos escucha, Dios sí nos ama y muchas cosas no nos las da al momento que las pedimos porque a veces no es el tiempo de Dios o no es lo que Dios quiere darte, pero aún así el Señor sigue bendiciendo tu vida. En esta semana también vamos a tratar una de las historias más bonitas también que está en la palabra. Vamos a hablar del Lázaro. La historia de Lázaro es fascinante, de cómo se pone enfermo el amigo fiel de Jesús y cómo Dios trata no solamente con Lázaro, sino que especialmente trata con sus hermanas Marta y María. Esta semana se llama el estudio Dios, ¿hasta cuándo permitirás esto? Unas preguntas de verdad fascinantes. Me gusta poder estudiar estos temas porque me enriquece la palabra de Dios y puede el Señor ministrarme y hablarme de una manera especial. Me gustaría que como cada semana podamos coger apuntes, podamos estudiar, escudriñar cada versículo que estamos presentando y podamos aplicarlo, incluso meditar en lo que Dios nos habla particularmente y personalmente a cada uno de nosotros. ¿Alguna vez has hecho alguna pregunta como ¿con cuánto tiempo más Dios vas a permitir esto? ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué Dios no hace nada al respecto? Muchas veces nos hacemos esas preguntas. Dios, ¿por qué no haces nada con respecto a esto o aquello? Puede ser una situación familiar, puede ser un trabajo, puede ser tu pareja o tu cónyuge, puede ser las circunstancias actuales que estamos viviendo, tus padres, si hablamos de jóvenes, puede ser cualquier cosa. Ponle el nombre que tú quieras, pero muchas de esas preguntas a veces bombardean nuestra mente, nuestras emociones. Muchas veces nos hemos hecho esta pregunta y aún así seguimos creyendo en Dios, porque no dudamos de que Dios existe. ¿Por qué? Incluso cuando miramos alrededor y vemos dolor, las situaciones difíciles que viven los demás o aunque nos pasen a nosotros mismos, nos preguntamos, Dios, ¿hasta cuándo? Seguimos creyendo en Él igualmente. En la Biblia podemos ver esta historia que os comentaba al principio, la historia de Lázaro, como este tema. Y aunque conocemos, yo conozco y vosotros seguramente también conocemos el final de esta historia, igual vamos a comprobarla y vamos a escudriñar en ese pasaje. Esta historia está basada en el pasaje del apóstol Juan en el capítulo 1 y vamos a leer del versículo 4 hasta el versículo 26 en adelante. Es un poquito largo, pero vamos a pararnos en cada versículo y vamos a meditar un poquito en ellos. Empezamos. Quería leer al principio un poquito de Juan 11, 1-3, está unos capítulos después de la historia. Dice, un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con su hermana María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. ¿A quién no le gustaría ser conocido como el querido amigo de Jesús? La verdad es que sería un título bonito e importante para cada uno de nosotros.
Los mensajeros no le dicen a Jesús: Lázaro está enfermo, el hermano de María y Marta que vive en Betania. No, los mensajeros le dicen: tu querido amigo está enfermo. Esto es algo importante, porque cuando no podemos salir de nuestras malas situaciones o de algunos problemas, incluso enfermedad o angustia o sufrimiento, pensamos que Dios nos ha olvidado, pero no es así. Jesús era amigo de Lázaro, lo amaba como amaba a Juan el Bautista, como amaba al apóstol Pablo. Sabía, Lázaro lo sabía perfectamente que Jesús le amaba. Aún así estaba muy enfermo. Las hermanas de Lázaro sabían que Jesús hacía milagros. Ellas lo habían visto y habían oído de ellos, que sanaba enfermos, incluso judíos, romanos y extranjeros, porque Dios no hacía distinción. ¿Qué harías si alguien te dice: tu querido amigo está enfermo? ¿Acaso no irías enseguida a verlo? Pero vamos a empezar en el pasaje de Juan capítulo 1, versículo 4. Y la palabra de Dios dice: cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Jesús hace una declaración que puede sorprender a cualquiera. Da a conocer una nueva categoría de enfermedades. Imaginaros que hay enfermedades terminales, hay enfermedades virales o enfermedades infecciosas, y hay enfermedades para la gloria de Dios. Gloria al Señor. Esa fue la nueva categoría que puso el Señor. ¿Qué? ¿A quién le gustaría recibir una enfermedad para la gloria de Dios? ¿De verdad? Sí. Jesús es quien nos está diciendo que a través de la enfermedad de Lázaro, Él se iba a glorificar. Gloria a Dios. Será para su exaltación, para mostrar a la gente, a los demás, su grandeza, su poder, para mostrar sus obras. En el capítulo 1, versículos 5 y 6 dice: aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. No sé que debía estar pensando el Señor, pero creo que tenía un plan y un propósito para que todo se cumpliera como Él había dicho. ¿Tú harías eso al recibir una noticia como esta? Jesús te ama, murió por ti, pero muchas veces viviremos cosas que parecieran decir lo contrario. Muchas veces vivimos cosas que nos confunden, pero Dios es soberano y su voluntad es buena, perfecta y agradable. En el versículo 7, del 7 al 10 dice: pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo: Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Jesús contestó: cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Creo que Jesús les hablaba de una manera irónica. Los discípulos trataban de recordarle algo a Jesús. En realidad trataban de protegerse a ellos mismos. Aunque la respuesta de Jesús era algo confusa. En pocas palabras les dice a los discípulos: es que primero hay que aprovechar el tiempo. Segundo, Él es el de la luz del mundo. Tercero, que cuando Él se vaya quedarán a oscuras. Y cuarto, pero que Él quiere darles una lámpara para cuando Él se vaya no anden a oscuras. Por eso ha creado todo este drama, por eso creó toda esta historia, por eso permitió que pasara ese tiempo prudencial. Para cuando en estos momentos más oscuros de sus vidas recordaran siempre aquella historia. Y hoy, muchísimos años después, seguimos llenándonos de fe a través de la historia de Lázaro. ¡Guau! ¡Aleluya! El Señor es bueno porque para Él no pasa el tiempo. Cualquier historia de la palabra está viva todavía. Vamos a seguir leyendo del versículo 11 al 14. Dice: después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente:
Lázaro está muerto. Los discípulos, protegiéndose a sí mismos, hacen lo posible para convencer a Jesús de no ir a Betania otra vez, porque allí habían padecido persecución y allí habían sido apedreados. ¿Para qué ir? Después de haber aprendido que existe otra categoría de enfermedad, como la que Jesús había dicho que era para la gloria de Dios. Jesús nos muestra un nuevo término para la palabra muerte. Está dormido Lázaro, no está muerto. ¡Guau! ¡Qué fe debía transmitir Jesús en aquellos momentos! Para aquellos que creemos, la palabra muerte es entrar en descanso, es dormir, porque una vez muertos, algún día nos levantaremos y pasaremos una eternidad junto al Padre. Imagínate la reacción de los discípulos. Ha muerto el amigo querido de Jesús y Jesús, siendo Dios, lo sabía. Él sabía que Lázaro iba a morir y él no hizo nada. Aun cuando los mensajeros llegaron, pasaron 2 días más en el lugar donde estaban. ¿Cómo era posible aquello? ¿Cómo puede ser más importante sanar a un amigo enfermo y librarlo de la muerte? Ahora, llevemos estas preguntas a nuestra vida personal. Medita. ¿Qué puede ser más importante para Dios que inclinar su oído a nuestra oración y actuar? ¿Qué puede ser más importante para Él que hacerse cargo inmediatamente de mis necesidades más profundas? Pensemos. ¡Wow! El Señor habla a nuestro corazón. Habla a nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a leer el versículo 15 y dice, y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Aleluya. Vamos a ver la gloria de Dios. Lo más importante para Dios es que creamos en Él. Amén. Dios dejaría que alguien muera para llevarnos a una fe madura en Él. Dios dejaría que pasemos por momentos de dificultad, dolor y angustia solo para que creamos en Él y desarrollar nuestra fe. Para Él eso es lo más importante, hermano y hermana, porque estamos en esta tierra por un poco de tiempo y esta tierra no es más que un examen que se nos ha asignado y que tenemos que pasar. La vida es un soplo y la verdadera vida es la que está después de la muerte. Aleluya. Dios, ¿hasta cuándo permitirás eso? Dios muchas veces crea esa situación y a propósito no interviene, porque Dios quiere por encima de todo que tú creas en Él. Amén. Amén. Así es, hermano y hermana. Dios quiere que nuestra fe vaya en aumento. Dios quiere que tu fe crezca. Aleluya. Vamos a seguir leyendo del versículo 17 al 19. Dice, a su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Imaginémonos por un momento la situación. A ver, vamos a ponernos en situación como si estuviéramos viendo una película. María y Marta envían a los mensajeros a buscar a Jesús. Ellos confían que cuando reciba el mensaje Jesús vendrá de inmediato, vendrá corriendo y le comenta a Lázaro que ya han enviado los mensajeros y que Jesús llega pronto. Todos esperan la llegada de Jesús. Imagina, pasan los días, pasa 1, 2, 3 y Lázaro muere. 4 días yacía muerto ya Lázaro. ¿Cuál crees que fue la reacción de la gente que estaba allí? Muchas veces pasamos por momentos de dolor y las personas a nuestro alrededor se preguntan directamente, ¿y tú no vas a la iglesia? No, ¿y que no eres tú cristiano? ¿Cómo te pasan a ti esas cosas? Si eso es ser cristiano, yo no quiero eso. Menudas preguntas a veces nos hacen. Parece que la gente quiere avergonzar tu fe. Pero hermano,
Las personas piensan que ser creyente es una garantía de que todo nos va a ir bien, que vivirás sin problemas, sin dolor, sin amarguras y sin aflicciones, que a los buenos les pasan cosas buenas y que a los malos cosas malas. Dios usa nuestras circunstancias para glorificarse. No se trata de ti o de mí, se trata de Él, de que el nombre de Jesucristo sea exaltado. Jesús no llega ni siquiera al funeral de Lázaro, imaginaros. Jesús llega cuando Lázaro tenía 4 días ya en la tumba. Imaginaros. Era para avergonzar a los incrédulos. Vamos a leer el versículo 20, cuando dice, cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. María se siente decepcionada, está enfadada. Ve a Jesús como a alguien que no ha colaborado, que no le ha dado gana de venir antes, indiferente al dolor. Por eso se queda en casa, un poco indignada y enfadada. ¿Qué haces tú cuando te sientes enfadado contra Dios? Cuando todo lo que vives te confunde y tus emociones salen a flor de piel. María sabe que Jesús sanó a romanos y a extranjeros que no creían en él. Marta fue al encuentro con Jesús y le dijo en el versículo 22, Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Aleluya, aleluya, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Amén. Marta no había perdido su fe. En otras palabras, le dice que lo que pasó fue su culpa, pero que aún sigue creyendo que lo que ella le pida, Dios lo hará. Ella no está pidiendo que resucite a Lázaro, ella da por hecho que Lázaro está muerto para siempre, pero aún así sigue siendo fiel a Dios. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y en el versículo 23 y 24 dice, tú, hermano, resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. En el versículo 26 dice, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo lo que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Le está haciendo la pregunta. ¿Crees esto? ¡Aleluya! Marta no entiende lo que quiere decir Jesús. Marta hasta ese momento pensaba que la resurrección y la vida era un evento final. Marta hasta ese momento creía que la resurrección y la vida era algo que algún día iba a ocurrir. Y lo es, hermano y hermana. Pasará. Todos llegaremos a ese día. Pero Jesús en ese momento le está revelando que la resurrección y la vida eterna, además de ser un evento y algo que va a ocurrir, dice que Él mismo es la resurrección y la vida. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Jesús mismo es la resurrección y la vida. ¿Cuántos creen en eso? ¿Cuántos creen en eso en esta tarde? Amén. El que tiene a Cristo tiene la vida y la vida eterna. Aun cuando muera, vivirá para siempre. ¿Crees esto de verdad? ¿Crees esto de verdad, hermano y hermana? Es muy importante que lo declaremos y que lo creamos en el corazón. En el versículo 27 y 28 dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho eso, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Y te llama, le dice. Aleluya. Aleluya. Y a partir del versículo 33 al 35 dice, al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondió. Y Jesús lloró. Aleluya. Es el único pasaje en el Nuevo Testamento donde dice Jesús lloró. Lloró, pero no lloró por la muerte de su hermano, de su amigo.
Lloró por la incredulidad de muchos que creían en Él y habían visto lo que Él podía hacer. Hermano y hermana, en esta tarde, acepta a Jesucristo como la resurrección y la vida eterna. Aleluya. Jesús conoce la aflicción del mundo. Jesús conoce la aflicción que tú tienes. El versículo más corto de toda la Biblia. Y Juan nos lo revela. Jesús lloró. Podemos pensar que estamos solos, que Dios nos ha abandonado, pero no es así. Jesús no está tan lejos como para no entenderte o entenderme. No está tan lejos como para no compadecerse. No está tan lejos como para no sentir tu dolor o mi dolor. Él siente nuestro dolor. Él permite que todo ocurra, pero Él está contigo. No te sientas abandonado. En esta tarde, recibe la adopción de parte de Dios. Recibe el amor de Dios. Aleluya. En el versículo 36 y 37 dice, miren cuánto lo quería. Dijeron los judíos, pero algunos de ellos comentaban, que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? ¡Wow! Todavía había incredulidad en ellos. Todavía creían que lloraba porque había muerto Lázaro. Qué fácil es desviar nuestra atención de lo que Dios en realidad va a comenzar a hacer. Pensar que Dios debería ser de una manera u otra, actuar de una manera u otra. En momentos de dolor, enfoca tu mirada en Dios, hermano, hermana, llena tus labios de alabanza, recuerda sus promesas, no abras tus oídos al enemigo, ocupa tu mente en las cosas de Dios. Ora, no permitas que el enemigo robe tu fe en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya, busca al Señor, acércate a Cristo, Él está ahí, pendiente de ti y de mí. En el versículo 38 y 40, ya estamos acabando, vamos a leer hasta el 45. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. «Quiten la piedra», ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó. «Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí». «No te dije que si crees verás la gloria de Dios», le contestó Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Y dice, entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste». Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, «Lázaro, sal fuera». El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con la sudario. «Aleluya, quítenle las vendas y dejen que se vaya», le dijo Jesús. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Aleluya, Señor. Aleluya, gloria al Señor. Jesús sabía todo lo que iba a ocurrir. Él ora en voz alta para que las personas vean, porque lo más importante para Dios es que crean en Él. Algún día todos experimentaremos la muerte de un ser querido. Siempre pasamos situaciones difíciles, pero si seguimos creyendo en Él, no importa si estamos en la etapa más oscura de nuestras vidas. Tendremos un destello de su gloria en medio de toda circunstancia. Todo lo hizo por lo más importante, creer en Jesucristo. Es lo más importante que podemos hacer en nuestras vidas. Creer en Él. En los momentos más oscuros, cuando te sientas solo y afligido o lleno de dolor, recuerda este destello de luz que te va a iluminar, te va a guiar y te hará ver más allá de lo que estás pasando. Esa luz es la gloria de Dios, aleluya. Quizás no sepas cómo acabe tu historia, pero estoy seguro que si crees en Jesucristo, verás un destello de su gloria, vivirás y vivirás eternamente, rodeado de su gloria. Amén, amén. Él puede y algunas veces Él espera
y sé que puedes confiar en Él. Mientras tanto, hermano y hermana, en esta tarde, sigue creyendo. Creer es la lámpara de nuestras vidas. Amén. Hasta aquí el tema del estudio de hoy. Espero que el Señor en esta semana podamos orar en todo tiempo y en todo momento y rogarle, Señor, queremos creer y queremos ver tu gloria. Aleluya. Hermanos, ciñámonos en este tiempo para que nuestra fe no decaiga, sino que nuestra fe crezca y vaya en aumento. Aleluya, como la aurora. Que el Señor os bendiga y hasta el miércoles que viene en Palabras que Traen Vida.